tardes, mi nombre es Raúl Argüello, soy asesor comercial de tema automotores del grupo Garden. En esta ocasión le vamos a presentar la Trailblazer en la versión Premier, la que disponemos para Paraguay. Arrancamos con la parte frontal. Como verán, tiene una amplia parrilla frontal con el tradicional logo de Chevrolet. En esta ocasión también presentamos los faros, que también ya vienen con luces LED diurna automática. También poseen los neblineros. En esta parte frontal poseen los sensores de estacionamiento delantero. En la parte superior encontramos un capó con un diseño bastante agresivo y aerodinámico. También en el parabrisas contamos con el sensor de punto ciego y corrección de salida de carril. En la parte lateral estamos contando con unas llantas en aro 18, sistema de freno a disco en las 4 ruedas con sistema ABS y sistema de distribución eléctrica. También contamos con los retrovisores eléctricos con señalero en los mismos. La misma trae con sensores de punto ciego. En la parte inferior encontramos los posapiés para ascenso y descenso. También cuenta con un muy buen despeje del suelo. En la parte posterior de la Trailblazer encontramos luces LED, tanto la tercera luz de freno como las luces normales. También encontramos luces neblineros, encontramos con cámara de retroceso, sensor de retroceso y también contamos con limpia parabrisas traseros. También contamos con encendido a distancia eléctrico. En la parte posterior tenemos una capacidad de carga con las 3 plazas puestas, tenemos 205 litros, con posibilidad de ampliar hasta 1800 litros, rebatiendo todos los asientos, tanto la tercera fila como la segunda fila, totalmente. Bueno, ya estamos en compañía aquí de Raúl Argüello, él es asesor comercial de tema automotores. Nos va a estar comentando de esta camioneta, la Trailblazer. Raúl, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes. En este caso vamos a estar hablando de la Trailblazer, una super camioneta que vamos a ir conociendo en el transcurso del programa. Esta es una versión 4x4. Esta es la versión Premier, Sí. que sería la versión tope de gama que viene en esta camioneta. La única versión que viene a Paraguay, pero es la mejor que hay en su tipo. Así mismo, la única versión que viene que está habilitada para Paraguay y como te comenté es la más full que en su categoría. Ya que estamos dentro de la camioneta, estamos manejando, probando un poquito, comentanos qué tiene esta camioneta en el interior del vehículo. Esta es una camioneta muy buena en equipamiento, en todo sentido. En equipamiento, tanto motorización como equipamiento y paquete de seguridad, ¿verdad? En paquete de seguridad te hablo que viene incorporado con airbag laterales, frontales y de cortina, hasta el parante D que digamos que envuelve totalmente el vehículo, ¿verdad? Después tenemos control de tracción, control de estabilidad, también viene con el paquete de alerta de colisión frontal y salida de carril, ¿verdad? ¿Cómo están trabajando la alerta de colisión frontal y de carril? En caso de que uno vaya transitando y no se percate o por distracción o por otro motivo que hay un objeto de posible colisión, el sistema lo que hace es hace un pitido de alerta y prende unas luces en el tablero con destellos, ¿verdad? Misma cosa funciona con el sistema de salida de carril. Estos son componentes que se pueden activar y desactivar dentro del vehículo, ¿verdad? Asimismo, vienen con los componentes de activar o desactivar en el caso de que uno quiera utilizarlo en modo de seguridad. Otra cosa que puedo ver aquí es la incorporación ya directamente de lo que sería el mapa, ¿verdad? El GPS. Así mismo, la radio ya viene incorporada con el sistema GPS de navegación, tanto para Paraguay y Sudamérica. ¿Cuáles son otros puntos de seguridad que le podemos incluir dentro del paquete, o que esté incluido dentro del paquete del vehículo? También cabe destacar que el vehículo cuenta con 7 plazas, las 7 plazas cuentan con cinturones de 3 puntas y también viene incluida con el sistema ISOFIX para los car seats de los bebés.
Bueno, Raúl, ¿y la parte central del tablero qué podemos encontrar? En el tablero tenemos el velocímetro, tenemos el tacómetro, también tenemos los indicadores de temperatura y combustible que son análogos. Y en la parte central encontramos la computadora a bordo con todos los indicativos del vehículo, tanto interno como externo. En el volante tenemos un volante forrado en cuero, también con los comandos de la radio, Bluetooth, velocidad crucero, y también para activar y desactivar el sistema de alerta de colisión frontal. Ya que estamos hablando de los comandos de la radio, aquí tenemos una generosa pantalla táctil en la parte central que es parte de la radio también, ¿verdad? Así mismo, en la consola central encontramos ya la radio táctil de 8 pulgadas. También tenemos los componentes del aire acondicionado. Y más abajo ya tenemos ya los controles de control de salida de carril, control de tracción y estabilidad. También tenemos control de descenso y también el sensor de estacionamiento delantero. Y un poquito más para abajo tenemos el control de la activación del aire acondicionado para la parte posterior. La caja viene automática y secuencial de 6 velocidades. Y también tenemos el control de 4x4, que sería en 3 funciones. La 4x2, que es función permanente. La 4x4 funciona en dos módulos, que sería en alta y baja. Vamos a hablar un poco más sobre los asientos que son súper cómodos, asientos forrados en cuero. Los asientos son forrados en cuero y también que el asiento conductor es eléctrico en todas sus regulaciones. Esta camioneta ya viene incluida con la tercera hilera de asientos también, ¿verdad? Asimismo, esta camioneta viene con 3 hileras de asientos para 7 pasajeros. Esta camioneta viene con una motorización de 2800 centímetros cúbicos, Sí. turbo intercooler, viene con 200 HP con 500 Nm de torque. Esto hace que sea una camioneta muy potente y siendo combustible de diésel, ¿verdad? Es muy económica. Asimismo, siendo un vehículo diésel, ya en conjunto con los 200 HP y los 500 de torque, hace que la camioneta o el vehículo tenga una muy buena reacción tanto en ruta como en off-road o para fuerza. Raúl, contame cuáles son las promociones que tienen hoy en día en tema de automotores para lo que sería la Trailblazer. En este modelo estamos teniendo muy buenos planes de financiamiento con bono de descuento, tanto de contado como financiado. ¿La financiación hasta cuánto se puede tener? El financiamiento podemos hacer hasta 60 meses, financiación de la casa del Grupo Garden. ¿Se puede saber el monto aproximado de la cuota que correspondería a la Trailblazer? Sí, así mismo, estamos teniendo cuotas muy accesibles a partir de $635. Esto le corresponde a 60 cuotas. Así mismo, son 60 cuotas de $635. ¿Y otros beneficios que incluyen dentro de esta promoción? Ese financiamiento incluye transferencia total, seguro gratis por 1 año y también tenemos mantenimiento gratis por 1 año o 20.000 kilómetros. ¿Cómo puede hacer la persona interesada en esta camioneta, en cualquier otro modelo de Chevrolet, para contactar con ustedes? Nuestro showroom está ubicado en la avenida Artigas, esquina Kuzmanich, en la esquina del Estadio del Club Libertad. Le invitamos a todos si quieren pasar a conocer el vehículo, hacer un test drive. ¿Tienen unidades de test drive? Asimismo, tenemos unidades para test drive para todos los clientes que quieran pasar a realizarlo. Así que ya saben, la Trailblazer de Chevrolet los está esperando en Tema Automotores.